Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 78 y vamos a entrar a la enseñanza de la palabra del Señor. Salmo 7, 8 y los últimos tres versículos, 70, 71 y 72. ¿Estamos contentos esta mañana, hermanos? Gloria al Señor. 78, los últimos tres versículos. Heredé de mi padre esta Biblia. Me encanta porque tiene la letra bien chiquita. Que Dios me dé la vista que tenía mi padre. A sus 92 años él leía esta Biblia. Salmo 78, versículos 70, 71 y 72. Dice: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Su palabra, dele gloria a Dios, la palabra del Señor, bendita palabra que siempre trae bendición a nuestras vidas, Padre. Dame ahora, Señor, las palabras que tú quieres escuchar. Quita toda palabra, Señor, que no deba salir de mi boca. Y ayúdame, oh Dios, a hablar tu palabra, Señor, esa palabra que viene con una promesa de no volver vacía, que viene para bendecir nuestra vida, que redarguye el corazón y nos habla la conciencia. Esa palabra fuerte y poderosa que cambia y transforma vidas, Padre. Te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir con tu pueblo esta palabra esta mañana. Amén y amén. Tomen su lugar, siéntense bienvenidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A los que no saludé, que no los vi, reciban un saludo aquí de parte de su servidor. Siempre me gusta saludarlos. Qué lindo es Dios. ¿Cuántos están contentos por este día tan precioso, hermano? Una temperatura bien agradable. Si siempre estuviera temperatura así, hermanos, las compañías que dan el calor en el tiempo de invierno y los que trabajan en los aires acondicionados no tuvieran trabajo. Porque la temperatura de hoy está excelente. Una temperatura bien agradable. Gloria al Señor. Bien, voy a comenzar con la introducción del tema de hoy. Sean todos bienvenidos. Hace tiempo atrás conocí la historia de dos niños huérfanos. Sus padres estaban haciendo una diligencia, habían dejado a los niños en casa con la sirvienta y vieron el ferrocarril venir, el tren, y se atrevieron a pasar creyendo que la iban a hacer, y el tren los arrolló y murieron los dos instantáneamente, atropellados en la vía del ferrocarril por aquel tren. La vida de estos dos niños huérfanos fue bien dura. Desde pequeños quedaron solos, enfrentaron la vida demasiado pronto, enfrentaron la adversidad, su vida fue muy dura, tuvieron que enfrentar la adversidad de enfrentar una vida sin un padre y sin una madre. Luis se llamaba uno y Juan Antonio era su hermano. Crecieron, dejaron la niñez atrás, se convirtieron en jóvenes y los dos escogieron diferentes caminos, diferentes rutas. Luis estudió una carrera corta y le llamaba la atención el ser policía, así que ingresó a la academia de policía, se graduó de policía y comenzó a dar sus servicios a la comunidad como un policía. Con el tiempo él ascendió y se convirtió en jefe de la policía. Ese fue Luis. Juan Antonio se reunía con los muchachos, con los amigos, y pronto las garras del vicio lo atraparon. Se convirtió en un joven drogadicto. Y luego, para conseguir dinero para la droga,
se convirtió en un delincuente. La ley lo buscaba por todos lados, pero él se escondía, sus amigos lo protegían, el barrio donde él vivía lo protegía. Pero un día hubo un enfrentamiento contra unas pandillas y toda la policía se dio cita en cierto lugar y se enfrentaron contra aquel grupo grande de pandilleros, de muchachos jóvenes. Y ahí en la distancia se comenzaron a tirar tiros, la policía con los delincuentes. Y poco a poco la policía, que estaba más entrenada para usar las armas, fue ganando la batalla y fueron cayendo uno a uno aquellos delincuentes. Allí estaba el jefe de la policía, Luis. Y Luis miró por allá a alguien que estaba escondido detrás de un carro con una puerta a medio cerrar. Y apuntó cuidadosamente y le disparó. Y aquella persona, que era el último de los delincuentes, de los pandilleros, cayó al suelo. Se fueron acercando, llamaron a las ambulancias, vinieron. Y Luis, el jefe de la policía, fue a ver a aquel que estaba escondido y estaba tirando en el suelo, sangrando. Y había dejado ya de respirar, estaba muerto. Cuando lo miró, el policía Luis comenzó a llorar a gritos. Era su propio hermano. Él lo había matado. Historias así muy tristes suceden muchas veces en la vida cuando escogemos caminos diferentes. Y pasan tantas desgracias por escoger mal. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Lo que usted escoja es lo que usted va a hacer. Déselo al Señor si le va a aplaudir. Lo que nosotros escojamos es lo que vamos a hacer. Aquello marcó la vida de aquel jefe de policía, Luis, y siempre se lamentó y un día buscó una iglesia para pedirle perdón a Dios. Con el tiempo él se sintió restaurado y comenzó un ministerio en la policía de restauración. Así pasan muchas veces las cosas. El tema que voy a compartir esta mañana con ustedes se titula El hombre escoge y Dios elige. El hombre escoge y Dios elige. Con la ayuda de Dios voy a desarrollar este tema esta mañana. Dios siempre elige a hombres que le sean útiles y muchas veces los hace pasar por el quebrantamiento, los hace pasar por la humillación, los pasa por el horno. De otra manera no les son útiles a Dios. Dios tuvo que humillar y doblegar a aquel hombre orgulloso llamado Saulo de Tarso para convertirlo en un gran apóstol llamado el apóstol Pablo. Un hombre que es de bendición hasta el día de hoy y hasta que Dios venga, hasta que Cristo venga, va a seguir siendo de bendición para la iglesia, el gran apóstol Pablo. Los planes de Dios son perfectos. Dios conoce el futuro. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios es todo. Él lo conoce el futuro. Él conoce el futuro. Y Él hace lo correcto para que sus elegidos siempre sean bendecidos y hagan su voluntad. Él sabe cómo hacerlo. Hagamos un poco de historia. Dios elige a un hombre llamado Abraham. Estamos hablando de un tema, el hombre escoge y Dios elige. Dios elige a un hombre llamado Abraham para que fuera su siervo y le dio una promesa de bendición a sus descendientes. Dios le dijo a Abraham que por su fe serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por creer nosotros en Dios y por aceptar a Cristo en Jesús, heredamos las promesas de Abraham. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que estamos en las promesas y en las bendiciones de Abraham? Luego la historia nos narra que cuando hubo un gran hambre en la tierra, Dios usó a un hombre que estaba en la cárcel para interpretar los sueños del faraón. Y este hombre encarcelado dejó la cárcel
Y fue el hombre sabio que Dios usó para almacenar alimento. Y Dios proveyó el alimento para su pueblo, la nación del pueblo de Israel. Luego vemos cómo Dios escoge a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo de los descendientes de Abraham, para que les sirva. Usted mira la historia y Dios saca de Egipto, de la esclavitud, a un pueblo esclavo con la intención de que ese pueblo le sirva. Dios nos escoge a nosotros, hermanos, para que le sirvamos. Dele la gloria al Señor, porque Dios mira que somos útiles para su honra y para su gloria. Josué introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, luego la repartió y luego vinieron el tiempo y la época de los jueces. Comenzó el pueblo de Israel a tener un gobierno teocrático dirigido especialmente por Dios mismo. Dios hablaba con el hombre y Dios le daba las indicaciones para que el pueblo siguiera las instrucciones y el pueblo gozara de la libertad y gozara de la bendición de Dios. Así fue al principio, un gobierno teocrático. Luego vino el último de los grandes jueces del pueblo de Israel, el profeta Samuel, un hombre escogido por Dios, que su madre dedicó a Dios desde su nacimiento. Pero el profeta Samuel fue el último juez. ¿Qué pasó? Se pudiera uno preguntar. ¿Qué sucedió? Ahora el pueblo ya no era un gobierno teocrático. El pueblo estaba buscando algo diferente. El pueblo de Israel, ¿qué pasó? El pueblo de Israel comenzó a caer y comenzó a tener decadencia espiritual. Hay un gran peligro cuando empieza una decadencia espiritual. Cuando ya no tienes deseos de orar, cuando no tienes deseos de buscar de Dios, cuando ya no quieres venir a la iglesia, cuando ya no te importa lo que pasa a tu alrededor, cuando pierdes el apetito de Dios y empiezas a poner tus ojos en el mundo. Comienza una decadencia espiritual. Eso le pasó al pueblo de Israel. Los jueces terminaron. Cuando hay decadencia espiritual, el pueblo sufre las consecuencias del juicio de Dios. Precisamente en los tiempos del último juez, o sea, del profeta Samuel, vino una decadencia espiritual fuerte y moral en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote del pueblo. Era el encargado de la dirección del templo, de la enseñanza de la Torá y de la adoración a Dios, pero él y sus hijos se desviaron totalmente del camino de Dios y pervirtieron al pueblo. Antes de la caída es el quebrantamiento, pero el pueblo de Israel comenzó a caer, comenzó a dejar su dependencia de Dios, comenzó a dejar su comunión espiritual, comenzó a caer en la inmoralidad y comenzaron los grandes problemas. Por ello fue nombrado Samuel el último juez de esta casta de hombres santos, hombres llamados directamente por Dios para juzgar al pueblo. Asimismo, Samuel tuvo la delicada tarea de dirigir la transición entre la autoridad de Dios y el gobierno de los hombres. Dije, había un gobierno teocrático dirigido por Dios. Los sacerdotes eran muy respetados, eran muy queridos por el pueblo, eran los que enseñaban, los que dirigían al pueblo a la adoración y al culto a Dios, los que enseñaban la palabra, los que llevaban al pueblo a la adoración. La historia nos narra que el sacerdote Elí comenzó a ser muy tolerante con sus hijos. Cuidado, padre de familia, cuidado, mamá, cuando comienzas a ser tolerante con tus hijos. Dios te llamó a ser un padre disciplinado, que discipline también a sus hijos y que tenga siempre orden en su casa. Los hijos del sacerdote Elí hicieron lo malo ante Dios. Estoy hablando de los hijos del sacerdote. Hoy en la actualidad hay mucha decadencia espiritual y moral en los líderes del mundo religioso. Cuando el líder espiritual o un pastor o un sacerdote comienza a ser tolerante, empieza a hacer sus propias leyes y empieza a tener sus propias convicciones y se olvida de lo que dice esta palabra de Dios.
Pierde los valores morales. Ya no le parece malo poner los ojos en el dinero y comenzar a codiciar lo que le pertenece a Dios. Luego comienzan a ver las ovejas con ojos de pecado y viene la caída, porque tarde o temprano viene el juicio de Dios para aquellos que denigran y se burlan del Evangelio. Nunca se atreva a burlarse del Evangelio y mucho menos a hablar en contra del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos que guardarnos para Dios y tener un buen testimonio y hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Pero aquí en esta historia estamos hablando de los hijos de un sacerdote. Al sacerdote Elí no le importaba mucho que sus hijos cometieran pecado a la puerta de la casa de Dios. Había una decadencia espiritual y moral en el líder que dirigía al pueblo. Primera de Samuel 2:22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había adulterio a la puerta de la casa de Dios. Qué triste cuando se toma en poco la santidad, hermanos. Qué triste cuando el pueblo se denigra, cuando se pierden los valores, cuando se pierde el respeto a Dios. Nos escandalizamos muchas veces cuando oímos las malas noticias. No me gusta mencionar esto, hermano, pero hay algunos que dicen que son sacerdotes o pastores y se burlan muchas veces de sus ovejas. Nos escandalizamos cuando sale una noticia al aire, cuando las redes sociales o los medios de comunicación empiezan a propagar por todos lados que un sacerdote abusó de un niño. Nos escandalizamos, porque está hablando de los hombres que representan a Dios. Nos sentimos decepcionados. Después de la decadencia espiritual y moral que pasó el pueblo de Israel con un sacerdote que no tenía respeto ya por las cosas del Señor y que dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran hacer, el pueblo de Israel comenzó a tener envidia de las naciones que tenía a su alrededor. Y el pueblo comenzó a decir: queremos un rey como las demás naciones, como los demás pueblos. Dependían de Dios. Dios había puesto jueces. Dependían de la dirección de Dios. Ellos seguían las instrucciones de Dios. Pero ahora, en su decadencia espiritual y moral, el pueblo está mirando hacia afuera. En vez de que los de afuera miren hacia adentro, el pueblo de Dios estaba mirando hacia afuera. Dios reprenda al diablo. El pueblo de Israel comenzó a tener envidia de las naciones que tenían a su alrededor, que elegían a sus propios reyes, y el pueblo de Israel le pidió a Dios un rey. Qué triste. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y te sacarás lo precioso de la vida. Serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Estaba sucediendo lo contrario a la palabra de Dios. En vez de que los de afuera se convirtieran, los de adentro querían ser como los de afuera. Qué triste cuando una iglesia pierde su visión, cuando pierde su espiritualidad, cuando pierde su santidad, cuando pierde sus valores y empieza a mirar al mundo y empieza a traer el mundo a la iglesia, hermano, para convertir una iglesia en una iglesia mundana. ¿Qué sucede cuando el hombre escoge sus propios caminos? Ellos querían un rey, ya no querían depender de Dios. ¿Qué sucede cuando el hombre escoge sus propios caminos? Viene el fracaso. Ahora miramos aquí a un gobierno escogido por el hombre. Ellos querían un rey. Hay una gran diferencia, una diferencia muy grande cuando el hombre escoge y cuando Dios elige. Una diferencia enorme. Mientras el hombre escoge guiado por las apariencias, Israel escoge a Saúl al estilo del mundo. ¿Cómo es eso, pastor? Un hombre de buen parecer, un hombre alto, de piel bronceada, atractivo, hermoso. Saúl representaba la novedad. El hombre está mirando la apariencia externa.
buscando un hombre que dé la medida como rey, un hombre alto, bien parecido, fuerte, joven, rubio, de buen aspecto. Por otro lado, cuando Dios elige a David, un simple pastor de ovejas, un hombre sencillo y un hombre humilde, porque Dios no anda buscando la apariencia, Dios anda buscando tu corazón. Déselo al Señor. Dios no anda buscando la apariencia del hombre, Dios busca el corazón del hombre. David fue elegido por Dios, no fue escogido por el hombre. ¿Qué tenía David? David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Esto no quiere decir que David era perfecto, era como usted, era como yo, era como todos nosotros. Lo que quiere decir es que el hombre que tiene el corazón de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. Mire, hermano, si usted hace la voluntad de Dios, usted tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Ya no ponga sus ojos en David, usted tiene el corazón conforme al corazón de Dios cuando usted hace la voluntad de Dios. Cuando usted se deleita en complacer a Dios y hacer la voluntad de Dios, usted tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Mujer, tú cuando haces la voluntad de Dios y honras a Dios y con tu testimonio honras a Dios y haces la voluntad de Dios, tú tienes el corazón conforme al corazón de Dios. Denle la gloria a Dios esta mañana, porque los que hacemos la voluntad de Dios. Así era David, un hombre que hacía la voluntad de Dios. Amaba a Dios con todo su corazón. Era un hombre que hacía la voluntad siempre de Dios. Jesús dice en las bienaventuranzas, capítulo 6, verso 10 del capítulo de Mateo. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El deseo de Dios es que nosotros aquí en la tierra hagamos su voluntad. Déselo fuerte esta mañana al Señor, que hagamos nosotros su voluntad, no nuestra voluntad, no lo que nosotros creemos que está bien, no, porque el sacerdote Elí estaba bien equivocado. Miremos algunas diferencias entre el hombre que es escogido y entre el hombre que es elegido. Cuando el rey Saúl pecó ofreciendo sacrificios a Dios, que no le correspondía hacer, porque ese era el asunto, era el trabajo, era la obligación del ungido de Dios, del profeta Samuel. Fue confrontado con una confrontación por el mismo profeta enviado de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre escogido por el hombre? Este pueblo que Dios me dio, me incitó a hacerlo. Cuando el hombre es escogido por el hombre, tiende a culpar a los demás. ¿Sí? Eso hizo el rey Saúl. Empezó a culpar a otros de aquello que él hizo, de aquel pecado que él cometió, de aquello que él nunca debió de haber hecho porque no era su labor. Él debería ser un rey que dirigiera un pueblo. No tenía la unción de Dios como para ser un profeta o para hacer un sacrificio. Y dijo, el pueblo me incitó a hacerlo. Pero así es el hombre que es escogido por el hombre, culpa a otros. Cuando David pecó, por otro lado, el hombre elegido por Dios, cuando David pecó y fue confrontado por el profeta Natán, David reconoció su pecado, se humilló y pidió perdón. Cuando el hombre es escogido por Dios, tiene el valor de enfrentar la realidad y pedir perdón y humillarse delante del Señor. Dele gloria a Dios. Hay una gran diferencia del hombre que escoge el hombre y del hombre que Dios elige. Su comportamiento es completamente diferente. El hombre elegido por Dios tiene su corazón conforme al corazón de Dios, reconoce su pecado, se arrepiente y desea la restauración para su alma y desea sentir aquella salvación que él tenía antes. O sea, busca una restauración, entra en un quebrantamiento, se humilla delante de Dios y le pide perdón a Dios para que Dios lo saque de esa situación y lo convierta en el hombre que él era antes, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando mi esposa soñó aquellas 7 perlas antes de comenzar nosotros como pastores,
ella tuvo un sueño y soñó una mano grande con 7 perlas. Entendimos que Dios no solamente nos iba a usar a nosotros como pastores un día, sino que Dios también iba a usar a nuestros 5 hijos. Si le va a aplaudir, apláudale al Señor. Siete perlas. Y mi esposa y yo decían, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y estábamos recién entrando al ministerio como pastores. Estoy hablando del año 1995, 1994. Y entendimos que era la voluntad de Dios que nosotros, mi esposa y yo, sirviéramos a Dios. Pero Dios estaba incluyendo en nosotros el ministerio a nuestros 5 hijos que están ministrando actualmente en la casa del Señor. Nuestros hijos están aquí, hermano, sirviendo al Señor, y le damos gloria a Dios por eso, porque Dios tiene algo con toda la familia. Al sentir que ese sueño era de Dios, ¿qué cree que hicimos mi esposa y yo? Comenzamos a orar por nuestros hijos para que Dios les diera la compañera correcta o el compañero perfecto. Comenzamos a orar. Pasó el tiempo y nuestros hijos escogieron. Dije, escogieron. Pero Dios eligió a sus parejas, porque todas están envueltas en el ministerio. La oración de mi esposa y yo era que Dios le diera a nuestros hijos y a nuestra hija pareja que estuvieran en la misma visión, porque Dios había incluido en la promesa de aquel sueño que toda la familia estaría involucrada. Y sabe una cosa, le doy tantas gracias a Dios. Mi esposa y yo le damos tantas gracias a Dios. Porque sí, es cierto, ellos escogieron, pero mi Dios eligió. Porque había una oración detrás eligiendo, para que Dios eligiera a aquellas mujeres que serían de ayuda para nuestros hijos. Hoy le doy gracias a Dios porque nuestras nueras, hermanos, son como hijas para nosotras, y todas predican, todas enseñan. La semana pasada allí estuvo Violeta enseñando en las damas. Este miércoles va a predicar nuestra nuera Mindy. Todas nuestras nueras están involucradas en el ministerio, hermano. Gloria a Dios le damos por esto, porque Dios es tan bueno y tan grande y tan maravilloso, que Dios elige. Finalmente nuestros hijos escogieron, pero nosotros creemos que Dios eligió a las esposas de nuestros hijos y a nuestro yerno, porque no solo están en el ministerio, sino que también sienten pasión por las almas. Eso es algo que Dios pone. Usted no sabe cuántos años mi esposa y yo hemos estado orando por nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan la inquietud de servir a Dios con todo su corazón. Y este año, al comenzar, nuestros hijos dijeron, papá, hay que hacer algo, hay que meternos todos con Dios, hay que comenzar nosotros a poner nuestras manos detrás de ustedes, hay que comenzar a hacer algo grande para el Señor. Necesitamos más almas para el reino de los cielos. En esta mañana pidámosle a Dios que Dios siempre elija, hermanos, porque Dios no se equivoca, porque Dios no anda buscando las apariencias, Dios anda buscando el corazón que le quiere servir. Dios está buscando a hombres y mujeres que lo quieran servir a Él. Cuando el hombre escoge, fracasa, pero cuando Dios elige, seremos prosperados en todas las cosas. Cuando Dios elige, seremos prosperados en todo. Dios nos abrirá las puertas de toda bendición y seremos prosperados en todo lo que nosotros emprendamos. Salmo que leímos al principio dice, eligió a David su siervo. ¿Quién? Dios. Y lo tomó de las majadas de las ovejas. Un hombre humilde. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Un hombre escogido, dirigiendo a un pueblo, dirigiendo a una nación.
Hay muchos hombres de Dios escogidos, elegidos por Dios, que están haciendo la voluntad de Dios y merecen todo nuestro respeto y merecen también nuestra admiración. Dios bendiga a esos hombres escogidos. Bien, mi esposa, ya se me acabó el tiempo, hermano. Mi esposa y yo estamos celebrando hoy 51 años de matrimonio. Y yo puedo decir, todo se lo debemos a Dios, hermano. El hombre sin Dios fracasa. Sin Dios en la vida del matrimonio, hermano, el matrimonio fracasa. Porque somos egoístas, somos orgullosos. Necesitamos que Dios esté en medio del matrimonio para que Dios nos ayude a triunfar en el matrimonio y tener una familia y ser de ejemplo para otro o ser de ejemplo para los demás. Voy a hablar de mi caso en particular, no voy a hablar de su caso, de usted. Yo me he preguntado muchas veces, en muchas ocasiones, tenía 25 años, estaba en la ciudad de Monterrey, tenía 4 carros de sitio, tenía solvencia económica, estaba joven. Y yo me pregunto muchas veces, ¿por qué de repente dejo todo? ¿Y por qué me voy a Chicago? ¿Por qué? ¿Qué fui a hacer allá? Yo vivía bien, estaba lleno de vida, tenía un futuro brillante. ¿Qué voy a hacer en Chicago? Allá no tenía ni un amigo, no conocía a nadie, no tenía ningún familiar, estaba solo, llegué solo. Toqué la puerta de un lugar donde albergaban personas, metido entre la nieve que nunca había visto ni había conocido, hasta las rodillas caminando entre la nieve. Y yo me pregunto, ¿qué fui a hacer a Chicago? No estaba buscando una esposa, no fui a buscar una esposa yo. Estaba sin rumbo y sin dirección y fui a caer en esa gran ciudad de Chicago. No fui buscando una esposa, hermanos, pero Dios había elegido una mujer que sería mi esposa en Chicago. Dios había elegido a una mujer. La mujer que sería mi compañera, la que tendría la misma visión, la misma pasión por Dios. La mujer que guiaría por el buen camino a nuestros hijos. Pero así es Dios, hermano. Comencemos a hacer cosas que no tienen sentido, porque Dios prepara el camino y Él conoce el futuro y Él elige lo que es mejor para nosotros. Dele gloria a Dios. Cuando Dios elige, Dios no se equivoca. Pero así es Dios. Él elige lo que es mejor para nosotros, aunque muchas veces no entendemos nosotros nada de lo que acontece o lo que pasa. Por ningún momento me pasó por la mente que yo iba a buscar una esposa, pero Dios ya tenía elegida a una esposa para mí. Ahora le doy gracias a Dios, porque Dios sabe elegir lo que nosotros necesitamos. Déselo fuerte esta mañana. Yo te digo en esta mañana, empieza a depender más de Dios. Deja que Dios elija. Muchas veces nos equivocamos y cometemos la imprudencia de tomar decisiones rápidas y hoy hay tantos divorcios, tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, tantas cosas que pasan que solamente denigran la sociedad y hacen que esta nación se pervierta. Hay una escritura que quiero leer para ustedes esta mañana. Póngase de pie esta mañana, hermano.
Si pidiéramos esta mañana con todo nuestro corazón que Dios elija, ¿sí? Que Dios sea el que siempre elija. Dice, y dijo Rebeca a Isaac, Génesis capítulo 27, el último verso, verso 46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida. Rebeca dijo estas palabras, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Grandes equivocaciones cometemos muchas veces porque escogemos sin saber lo que estamos escogiendo. Pero qué bueno es que nosotros le pidamos a Dios, usted que tiene hijos, usted que tiene hijas solteros, pídele a Dios que les dé una buena mujer. Que Dios elija a la mujer que va a ser feliz a su familia, a su hijo o a su hija. Que Dios elija a ese compañero que su hija va a tener. Que Dios elija a esa mujer o a ese hombre para que sean un matrimonio feliz. Le doy gracias a Dios en esta mañana por elegir el camino que nosotros seguimos el día de hoy. Usted, déjeme decirle una verdad esta mañana. Usted va en camino al cielo. Su destino final es el cielo. Dice Jesús, no me elegisteis vosotros, yo os elegí a vosotros. Somos la elección de Dios. Le abrimos nuestro corazón a Dios para que Dios nos fuera guiando, y Dios nos trajo una restauración total, y Dios perdonó nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo, y hoy somos hombres y mujeres elegidos de Dios para llevar las buenas nuevas del Evangelio y para vivir una vida feliz. Dele gloria a Dios. Cuando somos elegidos por Dios tenemos un futuro brillante, y si vamos a cometer errores le vamos a pedir perdón a Dios y vamos a reconocer nuestras faltas. Y vamos a seguir adelante con un Dios que nos ama y que nos perdona. Padre, enséñanos en esta mañana a ser más cautelosos. Cuando el hombre elige o cuando el hombre escoge, fracasa, pero cuando Dios elige, hay bendición para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender que cada día necesitamos depender más de ti, Señor. Queremos, Señor, tu cobertura todos los días. Queremos tu guianza todos los días. Queremos que tú nos enseñes cada día a tomar buenas decisiones. Que pongamos delante de ti, Señor, lo que nosotros queremos hacer para que tú elijas lo mejor para nosotros. Ya no queremos fracasos. Ya no queremos cometer errores. Ya no queremos, Señor, caer en la tentación y en la trampa del enemigo de ser seducidos, Señor, y hacer el mal. Queremos en esta mañana poner nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti para hacer lo bueno y lo recto, para que tú seas reverenciado y honrado por todos tus hijos. Nosotros decimos amén. Amén. Gloria al Señor. Pásale. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.